Ya real en marcha de republicanos es un objetivo que teníamos hace ya mucho tiempo en la plataforma Ciudadanos por la República. En el ámbito asociativo republicano, hacía ya mucho tiempo que deseábamos de alguna manera impulsar el crear unas condiciones que permitieran que el movimiento republicano tomara forma política. Hay otras fuerzas que también se reclaman republicanas, que están organizadas políticamente, y no va a faltar quien diga si era necesaria una forma política más. Es decir, hay gente que puede interpretar la aparición con fuerza, con vocación de actividad política. Hay gente que quizás pueda criticar el que se sume una fuerza más. Pero yo os digo una cosa, lo que define una fuerza política no son unas siglas o el que ocupe un espacio, no, es el contenido, es lo que representa. Y en el contexto en el que estamos, lo que sí es imprescindible es una voz que hable claro y que demande y exija la unidad de todas las fuerzas democráticas, de todas las fuerzas populares y de todas las fuerzas republicanas. La Federación Republicanos nace como un instrumento para lograr articular entre todos los que estamos aquí y entre todos los que están fuera. Nosotros nacemos como un instrumento, como una voz que exige un frente amplio, que exige una coordinación, que exige realmente una acción de conjunto. La República no va a venir porque nosotros, los que estamos aquí, más otros que vengan, la vamos a traer nosotros solos. La República es un objetivo del conjunto de los trabajadores, es un objetivo del conjunto del pueblo, es un objetivo al que tratamos de llegar no nosotros solos, sino mucha gente. Es recuperar ni más ni menos la soberanía nacional, es recuperar un Estado comprometido con la defensa de los derechos democráticos y con la defensa de los derechos de los trabajadores, para que ese Estado garantice con su esencia, con su constitución, con sus objetivos, con su forma legal, el que los gobiernos puedan ser gobiernos al servicio del pueblo. Eso no es un instrumento, eso no es algo que se pueda conseguir simplemente a través de un partido. Pero eso se puede conseguir si hay voces que actúan, que predican con el ejemplo, que luchan y que son una fuerza activa por conseguir la unidad. ¿La unidad de quiénes? La unidad de los que quieren ese objetivo. Que de alguna manera esa reserva de soberanía que hizo el presidente Maldonado en 1977, cuando se vio obligado a disolver el gobierno en el exilio, él, el último presidente de la República, en 1977, hizo una carta. En esa carta, él aceptaba las elecciones como un hecho consumado y se congratulaba de que hubiera elecciones, claro, teniendo en cuenta lo que había habido antes, pero él hacía una soberanía, hacía una reserva de soberanía. Decía, bien, las elecciones del 77 se hicieron en ciertas circunstancias, no se nos permitió a los republicanos presentarnos. El Estado que convocó aquellas elecciones era el mismo Estado franquista. Aquello ocurrió, ellos lo aceptaron y se vieron obligados a disolver las instituciones de la República en el exilio. Pues bien, él hizo una reserva. La reserva es que algún día, para que la soberanía del pueblo español pudiera ser plena, ese es el día en que se proclamará la Tercera República. Y ya hemos visto, han pasado más de 35 años, y ya hemos visto la suerte de las libertades que creíamos consolidadas en este periodo. Se están destruyendo. Ahora, precisamente ahora, porque estamos en una crisis que es no solo política, que es económica, que es ecológica, que es en todos los órdenes. Ahora es precisamente cuando necesitamos con más fuerza que nunca un Estado comprometido con la supervivencia del pueblo, por utilizar la expresión de Robespierre. Necesitamos ahora más que nunca un Estado democrático, comprometido con la letra y el espíritu de los derechos humanos y de los derechos esenciales del ser humano. Necesitamos la fraternidad articulada políticamente, en forma de un Estado, que asegure en todos y cada
cada uno de los frentes abiertos y de las necesidades de los seres humanos, necesitamos un compromiso público, necesitamos rescatar el concepto de bien público, de derechos humanos reales, efectivos, sociales y políticos, integrados, de forma íntegra, segura, fundamental. Necesitamos un Estado al servicio de la mayoría, al servicio del bien público. Y eso es un Estado republicano. Claro, el presidente Maldonado se vio obligado a disolver aquello y hubo aquel proceso democrático por la sencilla razón de que el Estado democrático que se quería construir también hizo una reserva. Pero no hizo la reserva de la soberanía para algún día recuperarla. No. Los que habían mantenido el Estado franquista aceptaron, perdonaron a sus víctimas y construyeron un Estado que llamaron democrático, donde hay libertades efectivas, pero sin creer en ellas y manteniendo buena parte de los privilegios y desde luego la impunidad del franquismo durante todo el periodo. Y ya hemos visto lo que ha durado. Ha bastado una crisis económica importante y un conflicto en el cual se ponen a prueba los valores para que la lucha y la defensa de los valores democráticos decaigan. Estamos asistiendo en estos días a un golpe de Estado en cámara lenta. Y es una terrible realidad. La situación aquí no es como en Francia. En Francia tienen problemas, tienen el problema de la crisis, tienen este problema, el otro. Pero hay ciertas cuestiones básicas que en Francia en este momento no están pasando, pero aquí sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la impunidad del franquismo. La diferencia es los límites autoimpuestos al sistema democrático en la transición. Es decir, la debilidad de los valores democráticos de la clase política, la superficialidad, la poca espesura, lo endeble de la democracia esta low cost que tenemos. Y la diferencia fundamental es la forma en la que se hizo la transición. Hasta Sarkozy tuvo que asistir, cuando le nombraron presidente, a que cantaran el canto de los partisanos. Aquí no. Aquí los guerrilleros, los maquis, los luchadores antifranquistas siguen siendo negados. En este momento vemos cómo los nietos de los fascistas se nos han hecho neoliberales y quieren redefinirlo todo. Nosotros, además de la crisis internacional, además de la crisis de los mercados, además de la crisis por la que atraviesa Europa, nosotros llevamos nuestra propia cruz. Y nuestra propia cruz se llama la impunidad del franquismo y la forma en la que se hizo la transición. Por tanto, si queremos luchar de forma efectiva para vencer la crisis, para salvaguardar las libertades del pueblo, para salvaguardar los derechos básicos, el derecho más básico de todos, que es el poder vivir dignamente de nuestro trabajo, porque no se pide otra cosa, y que haya igualdad política entre los ciudadanos, de manera que el tener más dinero, más propiedades, no implique más derechos políticos. Si nosotros queremos un Estado profundamente democrático, nosotros lo que tenemos que ser es ser lo bastante valientes como para decir que eso se llama república, la república del pueblo. Por utilizar, y me estoy remontando con lo de la república del pueblo, a la vieja definición inicial, a la que es la madre de toda la izquierda, que es la República del Pueblo, la primera que elaboró una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y también salió Olimpia de Granges para decir, un momento, ¿y de la mujer qué? Y la mujer salió allí y sacó también su declaración. Tenéis que pensar que desde 1793 a 1917 ni una sola constitución europea incluyó el concepto de derechos humanos. Porque el liberalismo a lo largo del 19 identificaba derechos humanos con terrorismo. Eso es una triste realidad. Entonces, los estados sociales y democráticos de derecho, como los que hay después de la Segunda Guerra Mundial, en el lado occidental, están siendo ahora liquidados, los están liquidando. Y nosotros estamos más inermes que otros países, Italia o que Francia, precisamente porque nuestro propio Estado, las propias libertades de la Constitución vigente actualmente, están sometidas a la contradicción inmensa de la
del mantenimiento de la impunidad del franquismo. Por tanto, para construir de verdad un frente de resistencia con voluntad de victoria que permita superar la crisis, que permita salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y el nivel de vida de los ciudadanos y su supervivencia, necesitamos no ser la izquierda del régimen, necesitamos ser la vanguardia de la República. Y ese es el problema que tiene la izquierda mayoritaria en el Estado español actualmente, que están acostumbrados a ser la izquierda del régimen, cuando lo que se necesita es ser la vanguardia de la República. Nosotros representamos la confluencia de distintas fuerzas, de distintas tradiciones. Y es algo muy importante. Mirad, no podemos permitir que se rompa el hilo rojo de la memoria. El fascismo y la dictadura franquista lo intentó hacer y para eso mató mucha gente. La transición, con sus errores, con sus aciertos, que de todo hubo, trató de mantener en segundo plano ciertas cosas. Pero lo que es muy importante es que haya espacios políticos de convivencia, de participación o de lucha ciudadana donde los mayores compartan espacio con los jóvenes, donde podamos saber de dónde venimos y a dónde vamos y podamos aprender de la experiencia de unos y otros. Y eso es también Republicanos. Republicanos conecta o nace con una voluntad explícita de conectar con lo que fue la tradición de la República en el exilio y las contradicciones de la gente, de toda la gente que vivió la transición, para llevar eso que es nuestra herencia, la memoria de todas esas luchas, a las luchas del presente. No podemos vencer a la crisis si no tenemos claro ¿qué pasa? ¿Cuál es la especificidad en España respecto de la crisis en otros países? Lo necesitamos, es fundamental, porque si no vamos a repetir los mismos errores de siempre. Nosotros tenemos que ser una voz activa, una fuerza activa, un instrumento para lograr crear condiciones que permitan un frente amplio, un frente lo más amplio posible de la izquierda, que con un programa claro se presente ante la ciudadanía y de alguna manera trate de darle vuelta a la situación. Por eso a veces criticamos duramente a quienes están en instituciones, en ayuntamientos, en el Parlamento, en las Cortes, en las comunidades autónomas y ahora también en los gobiernos autónomos, porque teniendo cuotas de representación ciudadana no ponen, aunque ellos dicen que son republicanos, no llevan la voz de la República a las Cortes. La voz de la República se tiene que oír en las Cortes, se tiene que oír en los ayuntamientos, se tiene que oír en la calle, ya se oye, pero tiene que llevarse dentro, en las instancias donde se toman las decisiones, en las instancias donde se firman los decretos de los recortes. Ahí se tiene que oír la voz de la República, ahí hay que hablar con claridad. Y yo os digo una cosa, los que no tienen el valor o no encuentran la oportunidad para defender la República y llevar la voz de la República a las Cortes, tampoco tienen valor ni encontrarán nunca oportunidad para enfrentarse de verdad a los mercados. Necesitamos exigir coherencia, absolutamente, y tenemos que transmitirle esto a todos nuestros compañeros de todas las otras fuerzas políticas. Fijaos, se produce muchas veces esta discusión. Muchísima gente que está en Izquierda Unida, que está en otras fuerzas, aquí o que está allá, sencillamente dice, pero ¿por qué existís vosotros? ¿Por qué? Pero si ya estamos los que ya estábamos. Digo, sí, porque puede haber unidad por la base, pero las políticas parlamentarias, las políticas institucionales, en este momento están fracturadas, separadas completamente de lo que es la política republicana. Política republicana es llevar la voz del pueblo, la voz de la calle, la voz de los trabajadores a donde haga falta. Y no puede estar por separado,
Por eso os digo que si se forma un gobierno en Andalucía en estos días y no queda claro que ese gobierno es un instrumento al servicio del pueblo, en la práctica, con su actuación legislativa, los derechos reconocidos en la Constitución, si eso no queda claro, si no queda claro que hay un stop a los desahucios, si no queda claro que hay una banca pública, si no queda claro que el discurso neoliberal dominante que se impone por todas partes tiene una respuesta en la forma de un gobierno, ese gobierno no será parte de la solución, sino parte del problema. Tenemos que tender la mano, pero para actuar con claridad. Tenemos que tender la mano, pero para llamar a los que sabemos que sienten como nosotros. Si ese sentimiento se organiza, se coordina, estaremos creando condiciones de avance de todos. El modelo francés está funcionando en Francia. Hoy están votando en Francia. Y no es un modelo en el que no nos vamos a extender, pero que está claro que está concitando las ilusiones de un montón de gente. Y es muy curioso, es enormemente curioso, que tenga que ser el hijo de una maestra republicana española el que esté haciendo saludos públicos a la gloriosa bandera de la República Española. Para los que están aquí en las Cortes, que se atreva a decir el tercer candidato a la presidencia de la República Francesa, que diga públicamente que él se siente hijo de la República Española, porque eso para algunos aquí no es prioritario, Lo que pasa es que algunos a lo mejor no proceden de la tradición republicana. No podemos juzgar a la gente por donde procede, pero sí podemos exigir coherencia. Nosotros necesitamos decir bien claro que no vamos a salir de esta crisis luchando en solitario. En solitario lucharemos y nos vencerán de forma aislada. Para vencer en esta crisis, para darle la vuelta a la situación, necesitamos unirnos y coordinar nuestros esfuerzos. Hace unos días rescatábamos un texto de Pi Margall, el compañero Paco Valdivia que está aquí y yo, rescatamos un texto de Pi Margall en el que decía que no os enfrentéis entre vosotros los republicanos, tended la mano a los de vuestro propio campo o a los que están en la linde de al lado, no temáis uniros en frente lo más amplio posible y recordad el objetivo final. Eso es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Yo quiero transmitir también mi admiración por los compañeros de Izquierda Unida de Huelva, que han dado un ejemplo de unidad, un ejemplo de transparencia, de generosidad política. Quiero recordar también algo que planteaba Manuel Azaña. Manuel Azaña planteó, cuando ellos plantean a partir del mitin comillas y plantean lo del Frente Popular, es que sin generosidad política no se puede hacer política democrática. Generosidad política significa abrirse y marchar con los que piensan como uno, porque que son los que están a tu lado en la lucha, aunque no necesariamente estén en tus siglas. Porque esto va mucho más allá de unas siglas. Nosotros somos la agrupación de los que piensan así, de los que piensan que esta es una batalla muy amplia, que lo que define no es el patrioterismo de las siglas, sino la prédica del ejemplo. Nosotros debiéramos de transmitir esto continuamente. Necesitamos políticas claras, acciones claras, principios claros. Cuando se tienen principios firmes, es posible ser flexible. Pero claro, ser flexible cuando no tienes principios es la puerta de todas las corrupciones. Y eso es lo que pasa. Es lo que pasa ahora en Andalucía. Claro que hay que entrar en el gobierno. Por supuesto, si se entra en el gobierno y se hace una política realista y seria, es un triunfo popular, es un triunfo tremendo. El problema es cuando no se tienen las ideas claras. El problema es cuando se está negociando y parece que el que tiene un problema eres tú, cuando el que tenía que tener un problema era el otro. Nosotros tenemos que exigir claridad, practicarla, exigir coherencia, rescatar el hilo rojo de la memoria. Tenemos que ser ese instrumento, un instrumento válido, efectivo, para luchar por las libertades que están en peligro, por los derechos sociales
y políticos que están en peligro y transmitir también una idea. La lucha por todas y cada una de esas soluciones parciales, la lucha para hacer frente a todos y cada uno de esos problemas que se nos presentan por separado, esa lucha en su conjunto tiene un nombre y se llama República. La República es prioritaria, y es prioritaria porque es básicamente el símbolo, la metáfora de que ahora más que nunca necesitamos un gobierno al servicio de los intereses del pueblo, al servicio de los intereses de los trabajadores, en un Estado democrático que garantice constitucionalmente y de forma práctica, efectiva, el ejercicio de esos derechos. No podemos consentir que se nos diga que el ejercicio de los derechos humanos básicos no nos los podemos permitir, que eso es lo que nos están diciendo. Y tenemos que ser conscientes de que en esta lucha vamos a necesitar a todos. Vamos a necesitar a todas las fuerzas democráticas, desde la derecha democrática al anarquismo. Vamos a necesitar absolutamente a todo el mundo. Necesitamos hacerlo con claridad, con firmeza y con generosidad política. Por eso, porque sé que aquí hay de eso, que aquí hay generosidad, hay principios, hay valor, hay claridad, hay ilusión y hay esperanza. Por eso estoy contento de estar en Republicanos con vosotros. ¡Viva la República! ¡Viva!